La ciudad de Jericó se alzaba como un anillo de piedra bajo el sol, sus muros cerrados como mandíbulas que guardaban costumbres antiguas, mercados, voces y temor. Sobre aquella muralla, en una casa de adobe que miraba la llanura, vivía Rahab. No era dueña del honor de la plaza ni de un nombre respetado entre la gente, pero conocía los pasos de quienes subían y bajaban por la puerta, los rumores que viajaban con los comerciantes y el peso de la sombra que caía desde la loma donde acampaba el pueblo de Israel. En la penumbra de su cuarto, entre telas tendidas y el humo de una cocina que nunca se apagaba del todo, Rahab guardaba más que objetos. Guardaba una esperanza secreta, que había empezado a crecer desde que oyó hablar del Dios de Israel. Si vas a quedar hasta el final, te invito a acompañarme en esta historia. Quédate hasta el final del relato, suscríbete al canal para recibir más relatos como este. Activa la campanita y deja tu like si esta historia te interpela. Ahora volvamos a la casa en la muralla, al hilo escarlata y a la noche en que la fe cambió el rumbo de una vida. Llegaron los espías con la noche, dos hombres que habían venido desde el campamento donde Josué reunía a su pueblo, hombres de sigilo y de propósito. Entraron en Jericó como quien se mezcla con la sombra, preguntaron por alojamiento, se detuvieron ante puertas, observaron los rostros. Rahab los vio llegar a su casa, y en ese golpe de intemperie y posibilidad, tomó la decisión que habría de inclinar su destino. Les ofreció refugio y cobijo. Detrás de su oferta hubo más que cortesía, hubo cálculo y también un acto del corazón. La conversación entre Rahab y aquellos dos hombres fue breve y urgente. Ella los escuchó primero, oyó su relato de un Dios que había abierto el río, que había hecho retroceder las aguas, que ahora posaba sus ojos sobre Canaán. Les dijo que sabía que la reputación de los israelitas había atravesado la ciudad como polvo en vendaval. Les habló con prudencia, pero no con duda. En la penumbra, sus palabras se fueron desnudando hasta convertirse en confesión. Ella creía que el Señor de Israel era Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Fue una fe que surgió de una constatación. La gente murmura lo que ve, y lo que veía Rahab no era un rumor vano. No invento ni agiganto lo que allí ocurrió. En su casa, ella declaró lo que había decidido creer. Cuando los guardias del rey tocaron la puerta buscando a los forasteros, Rahab actuó con temple. Les dijo que los hombres que habían pasado por su casa se habían ido antes del caer del sol, y en la misma boca de la mentira necesaria los desvió con palabras simples. «Sé de dónde vienen», les dijo, «se han ido, no los busquéis en mi casa». Mientras hablaba, su mente trabajaba en otro plan. Subió a la azotea por un momento, cuyos paños de lino tendidos al viento ofrecían sombra y una vista corta de la ciudad. Allí, con las manos que conocían hilos y telas, preparó una cuerda, un lazo resistente que serviría para bajar a los mensajeros hacia la seguridad fuera de la muralla. La casa de Rahab estaba justamente encima de la muralla. Aquello la colocaba en un lugar liminal, entre dentro y fuera, entre el riesgo y la salvación. Ella los dejó salir por la noche, y por la ventana que daba al precipicio les permitió descender. La cuerda se deslizó. Para ellos fue un camino apresurado hacia la calma del campamento israelita. Para Rahab fue un acto de fe que la exponía al mayor peligro. Si el rey descubría su ayuda, su vida y la de su familia pendían de un hilo. Aquella cuerda que sustituyó al hilo habitual se transformó en promesa y en riesgo. En la penumbra, antes de soltarlos, intercambiaron palabras que serían pacto y luz. Los espías le ofrecieron un acuerdo, y ella les respondió con su nombre entero de apostasía y esperanza. Pidieron por su vida. Le hablaron de salvación para ella y para los suyos si ella guardaba silencio y colocaba una señal que ellos podrían reconocer. Rahab, con ojos secos y manos firmes, tomó de entre sus telas un hilo de color rojo vivo, un hilo escarlata, y lo ató en la ventana que daba a la muralla. No fue un gesto ornamental, fue una señal visible que debía permanecer, un signo que diría a los hijos de Israel: allí hay alguien que ha confiado y que debe ser preservado. El hilo quedó meciéndose,
un punto de sangre vivo en la piedra polvorienta, un recordatorio de que la cuerda y la palabra de los hombres habían sellado un destino distinto para aquella casa. Volvieron los espías al campamento, y en la llanura, frente a la vista de Jericó, trazaron su parte. Se ocultarían, se prepararían, tramarían el modo de que las promesas se hicieran carne. Rahab, por su parte, no corrió a festejar. Hubo en ella un silencio febril. Cada noche, doblada sobre la cama o asomada a la ventana, pasaba los dedos por el hilo escarlata. Lo tocaba con la misma mezcla de miedo y alivio con que una madre mira a un hijo dormido en la noche de ciclón. Aquella hebra le hablaba de voto y de espera, de un juramento que pendía sobre su techo. En sus pensamientos acudían imágenes de ciudades que se creían seguras por su muralla, voces que decían que el Señor no dejaría sin castigo a los enemigos de su pueblo, memorias de corrientes abiertas y de hombres que cruzaban a pie el río en tiempos que ella apenas comprendía. Los días se llenaron de tensión. Desde la llanura llegó el rumor de tiendas abrazadas y de mujeres que rezaban. Se oían pasos largos, como si un ejército marchara con el peso de la promesa sobre los hombros. Los niños de Rahab preguntaban por las voces que venían del otro lado, y ella, con calma aprendida, susurraba que todo estaba en manos de un poder que no se ve, pero que actúa. La familia, naturalmente, se inquietó. Haber ayudado a foresteros, haber cambiado el color de una ventana por un lazo, podía costarles la vida si el rey lo averiguaba. En la casa se tejieron mapas de pensamiento: esconder, callar, sostener el gesto del hilo. Rahab habló con ellos en noches cortas, les contó lo que había oído de los hombres y les pidió confianza. No exageró la seguridad, no prometió milagros ni fábulas. Prometió lo que ella creía, que el Dios de Israel era fuerte y que ellos debían mantenerse dentro de la señal. En la ciudad, los guardias redoblaron su vigilancia. Había entre los habitantes una inquietud nueva, como si el viento que cruzaba la llanura trajera noticias de un cambio inminente. El rey de Jericó se sintió amenazado, y sus palabras resonaron por las plazas. ¿Quién permitió que hombres del campamento entraran sin que se supiera? Se enviaron más centinelas y se cerraron puertas. Pero Rahab y su familia permanecieron en el umbral de la espera, y el hilo escarlata, atado y seguro, siguió siendo la marca que la salvaguardaría si el pacto se cumplía. Las noches en las que la ciudad parecía respirar con menos vigilancia, se oyó a lo lejos un rumor que nadie podía todavía comprender del todo. El sonido de trompas, cual llamado que iba más allá del plano humano, que llenaba el aire como un rumor de juicio y de liberación a la vez. Rahab no sabía cómo todo aquello terminaría, pero su fe, nacida de la observación y de una decisión, se sostuvo en la promesa frágil de un hilo. En la terraza, sobre sus telas tendidas, muchas veces ella imaginó el momento en que la palabra de los hombres se encontraría con la palabra de Dios. A veces lo imaginó en tonos de miedo, otras en tonos de asombro y gratitud. Los mensajeros de Rahab no eran meros supervivientes, llevaban instrucciones. Los espías insistieron en la señal, en la necesidad de que Rahab mantuviera el hilo a la vista. Le dijeron también que ella y su familia debían quedarse en casa la mañana en que el pueblo avanzara, que no debían salir ni mezclarse con la muchedumbre. Aquello sonó a mandato y a canto de misericordia. Rahab obedeció, no porque confiara ciegamente en la capacidad militar de hombres que habían huido a su casa, sino porque algo en la manera en que hablaban le convencía. Habían visto hechos que no se pueden fingir, y hablaban con la certeza de quien ha sido testigo de la obra de un Dios que actúa. Mientras tanto, el campamento israelita se preparaba sin prisa ni desorden. Se veía a familias ordenando tiendas, a sacerdotes con trompas de cuerno que aguardaban señal. No era un alarde que buscaba gloria humana, era una disposición que obedecía a un plan que parecía más santo que cualquier estrategia. Rahab, desde su lugar sobre la muralla, miraba la llanura como si vigilara no solo por su casa, sino por algo mayor, por una promesa que iba a tocar no solo su tejado, sino el curso de generaciones. Las noches en Jerusalén no eran para ella.
Aquí, en Jericó, la tensión no permitía un sueño seguro. A cada golpe de viento que movía la tela y hacía bailar el hilo rojo, Rahab sentía un nudo en la garganta y también un calor extraño, como de esperanza que se enciende en la oscuridad. Imaginar la caída de una muralla es fácil para quien oye relatos, pero vivir la espera del derrumbe es otra cosa. Es tener las manos en el cordón de un pacto y no saber si mañana será la mañana del cumplimiento. Así pasó el tiempo. La señal colgaba, el campamento aguardaba, y Rahab iba tejiendo, en su interior, una liturgia de fe cotidiana, una plegaria en actos más que en palabras. Una noche, cuando los vientos bajaron como si la tierra contuviera el aliento, se oyó un silencio extraño que vino de la llanura. No era la ausencia de ruido, sino la expectación sonora que precede a algo decisivo. Pasos cautelosos, respiraciones contenidas, trompetas que rompían el aire en notas largas. Rahab se acercó a la ventana y tocó el hilo escarlata. El tacto del color se aferró a sus dedos como una verdad tangible. Fuera, en la distancia, comenzó a oírse un sonido sostenido, trompetas y gritos, como si el pueblo que aguardaba hubiera recibido la orden de hablar con voz de victoria y luego callar la ciudad. Dentro, la casa se llenó de sombras que se movían con miedo, pero también con cierta claridad nueva. Los rostros de los suyos estaban tensos, pero había en ellos una chispa que antes no existía, la certeza de haber hecho algo que obligaba a la providencia. Rahab cerró los ojos un instante y en ese parpadeo recordó por qué había elegido aquel camino. No por audacia vana ni por impulso temerario, sino porque había reconocido la fuerza de un Dios que había hecho cosas grandes por su pueblo. Esa convicción la sostuvo cuando el primer trompeteo resonó con fuerza, como si la llanura misma se pusiera de pie. Las paredes de Jericó temblaron en la medida en que la esperanza de Rahab se afirmó. No digo más de lo que el curso de la historia permite relatar aún, pero sí describo la tensión que colmaba la noche. Hombres que tocaban cuernos, cuerpos que se movían con obediencia, una mujer que sostenía un hilo y una familia que aguardaba en una casa que, por el juramento dado, podía ser distinguida a ojos de quienes venían a salvar o a destruir. La escena era una mezcla de temor y de confianza, y en el centro de todo, la ventana con su hebra escarlata pendía como un faro sobre la muralla, llamada a ser la marca que decidiría si la misericordia hallaría su rumbo. En la quietud que precede al clamor, Rahab repasó en silencio las historias que la habían cambiado, la memoria de los hombres cruzando el río, el rumor de victorias pasadas, la voz de los espías que le hablaron de un Dios que no miente. La noche era una envoltura que contenía la posibilidad de un nuevo comienzo. Ella tocó otra vez el hilo y, con voz quedamente audible, pronunció una breve palabra de entrega. No una oración litúrgica larga ni una proclama pública, sino un acto íntimo. «Que sea tu voluntad», murmuró, sin adornos, sin pedir privilegios para sí, solo pidiendo seguridad para los suyos según la palabra dada. Al borde de la muralla, en esa hora donde la historia y la vida personal convergían, Rahab se convirtió en señal viva de que la fe puede nacer en los lugares menos esperados y que un solo acto de confianza, aun cuando venga de una mujer marginada por los códigos sociales de su tiempo, tiene el poder de alterar el curso de generaciones. La casa permaneció en silencio, el hilo seguía allí, y la llanura contenía su rumor como quien espera la última nota antes de que un cántico estalle. La madrugada avanzaba y la ciudad no comprendía todavía lo que estaba por venir. Dentro de la casa, los latidos de quienes aguardaban se mezclaban con el viento que barría el polvo de las calles. Rahab, firme en su decisión, mantuvo la vista fija en el hilo escarlata. Hizo una última promesa a sí misma y a los suyos. No saldrían, no abrirían la puerta, no saldrían a mezclarse entre la muchedumbre cuando las cosas se precipitaran. La señal debía ser respetada y su familia debía guardar silencio hasta que los portadores de la promesa vinieran a recogerlos. Desde la llanura llegaron sonidos que cambiaron la noche. Primero, un rumor de pasos, luego el chasquido de cuerdas tensas, finalmente un sonido que era a la vez aliento de hombres y llamado de trompetas.
Rahab apretó los puños y el hilo vibró en la brisa como una cuerda de corazón. En su pecho, la fe y el temor danzaron juntos. Así culminaba la espera, al borde de la fulminación del misterio. La muralla, que durante generaciones había acreditado seguridad, comenzaba a ser cuestionada por la voluntad de un pueblo que creía estar bajo la dirección de su Dios. Rahab respiró hondo, y su figura en la ventana quedó inmóvil, como si en ella se concentrara el hilo entre el pasado que la había definido y un futuro que apenas empezaba a abrirse. El sonido que estalló entonces se tornó imponente, las trompetas se multiplicaron, y una voz colectiva se alzó en un clamor que parecía atravesar las piedras mismas. Rahab cerró los ojos, aferró el hilo escarlata hasta que las falanges le dolieron, y en ese instante supo que la promesa que había acogido con manos temblorosas no era invención de hombres, sino el paso de la providencia hacia su puerta. No se trata de describir la caída con imágenes crudas ni de regodearse en la destrucción. Es suficiente decir que la ciudad se enfrentó a aquello que la juzgaba, y que en medio del clamor, la casa marcada con rojo fue vista por quienes debían reconocerla y preservarla. La mañana aún no había terminado de nacer cuando llegó la confirmación del propósito. Voces que entraron suavemente por la puerta, pasos de hombres que llamaban por el nombre de Rahab con un timbre que mezclaba solemnidad y afecto. Ella, con el hilo escarlata aún en la mano, abrió para recibir la promesa cumplida. Pero de eso y de lo que siguió después hablaremos con calma en el siguiente tramo de esta narración, donde veremos cómo aquel acto de fe la condujo a una nueva vida entre el pueblo que vino a morar en la tierra prometida y cómo su nombre quedó inscrito en la corriente de la historia que desemboca en David y más allá. Abrió la puerta y los hombres que habían trazado la promesa entraron sin alarde. Sus rostros estaban tensos por la urgencia de la noche, pero en sus ojos había un reconocimiento profundo, casi una tregua. Rahab dejó caer el hilo escarlata entre las telas tendidas de su casa, como si al soltarlo en la habitación soltaba también un temor antiguo. Los dos hombres la miraron y, sin palabras largas, repitieron lo que ya habían dicho la primera vez: que toda su casa sería guardada, que no saldrían de la casa ni debían abrir la puerta hasta que ellos viniesen a sacarlos, que nadie debía delatarlos ni mezclarse con la muchedumbre que clamaba por la ciudad. Rahab, que había elegido creer en aquella palabra cuando la ciudad aún latía con desprecio, inclinó la cabeza y guardó en su pecho la certeza que hasta entonces no había sido más que un hilo. Los espías, obedientes a su encargo, pidieron un nacimiento final, que el cordel quedase visible desde fuera, para que la señal fuera evidente a quienes llegaran luego. Rahab obedeció, volvió a la ventana y ató el cabo al apretil con la devoción de quien consagra un testamento. Luego, con el pulso más firme por la acción consumada que por la confianza, condujo a los suyos a los rincones de la casa donde el lino y las cuerdas podían ocultar pasos y voces. No se habló más de heroísmos. Aquel era un silencio de espera, tejido con miradas que se clavaban en las paredes y en los techos como si fueran mapas de salida. Cuando las trompetas resonaron y la ciudad perdió la última paciencia, cuando las voces que juraban impunidad se elevaron como un oleaje, no hubo lugar para conmoverse por la grandilocuencia. El milagro se hizo en los gestos pequeños. Se abrieron las puertas de la muralla donde no debía abrirse ninguna, la casa marcada fue reconocida, y, cumpliendo lo prometido, los hombres encargados de la misión entraron en ella con paso reverente. Rahab, aún con el hilo en la mano, vio cómo los hombres tomaban a su familia y los conducían en silencio entre los surcos del polvo hasta el campamento del pueblo que venía a poseer la tierra. No se exagera al decir que la salida fue humilde. Nadie hizo proclama ante la gente, nadie pidió aplausos. Rahab cruzó las puertas rodeada por aquellos hombres sencillos que no alzaban la vista. Eran portadores de una promesa que no necesitaba testigos. Llegaron al mando de Josué, que guardaba la orden con la firmeza de quien sabe que la misericordia no es signo de debilidad, sino acto de fidelidad.
Allí, ante los líderes, Rahab habló poco. Contestó a las preguntas con la verdad que la había definido desde el principio, que había ocultado a los hombres enviados y que había creído en la palabra que le dieron. Josué y los ancianos, oyendo el informe, confirmaron lo acordado. Rahab y los suyos fueron puestos bajo la protección del campamento de Israel. La ciudad cayó, sus muros se abatieron y el rumor de la victoria corrió como fuego entre los hombres. Pero la narración de la caída no exige espectáculo, lo decisivo fue la continuidad. Rahab, que había sido extranjera y alejada de la casa de Israel, pasó a habitar entre el pueblo que había venido a morar en la tierra. No fue una entrada triunfal, sino una inserción delicada y lenta. La mujer que antes había vivido al margen comenzó la tarea más ardua de todas, que no es conquistar batallas, sino aprender a pertenecer. Los primeros tiempos entre la gente nueva fueron de adaptación y de prueba. Algunos la miraron con recelo, otros, avecinados al juicio, callaron y observaron. Rahab se encontró con rostros que no conocían su historia y con manos que no sabían si ofrecer ayuda o señalar culpa. Al principio, ella respondió con la prudencia de quien ha vivido siempre bajo la sospecha. Tejió, cosió, trabajó las cuerdas y las redes, ocupó un lugar discreto junto a quienes realizaban las tareas cotidianas del campamento. En la intimidad de su casa, recordaba la ventana, el hilo, el murmullo de las promesas. A veces, por la noche, su hijo pequeño corría alrededor de sus faldas y preguntaba por la ciudad que quedó atrás. Rahab le contaba apenas las cosas que convenían a un niño, que había habido peligro, que había habido hombres valientes, que Dios había mostrado su poder. Guardó para sí los episodios más ásperos y reservó para la comunidad la verdad indispensable, que había cambiado de rumbo. Los ancianos del pueblo que conocían las palabras de la ley y la gravedad de la obediencia vieron en Rahab algo que no siempre asoma en el corazón de los hombres, una fe decidida. Ella no vino enojada ni en busca de honor, vino para acogerse a la promesa, y con el tiempo se dejó transformar por la vida que la rodeaba. En las asambleas, cuando se recordaban las maravillas que habían traído al pueblo a la tierra, se mencionó su nombre como ejemplo de que Dios colma incluso la disposición de quienes vinieron de lejos. La Escritura recoge algo que la memoria humana no puede falsear. Rahab vivió entre ellos hasta el día de su muerte. Esa frase breve encierra un nuevo milagro, la perseverancia de quien se rehizo desde la fe. Y esa verdad, repetida en correos de palabra y memoria, se pegó al pueblo como el olor del pan recién hecho, sencillo, cotidiano, imprescindible. No fue un destino de privilegios, fue en cambio una vida que enseñó a quienes la rodeaban a valorar la conversión del corazón por encima de la mera rectitud de costumbres. Rahab se transformó en puente, entre la ciudad que la expulsó y la comunidad que la adoptó, entre la vergüenza y el honor, entre un pasado marcado por la supervivencia y un futuro que aspiraba a la restauración. En sus manos, la cuerda escarlata dejó de ser únicamente un signo visible en una muralla y se volvió símbolo de la posibilidad de ser salvado por una palabra creída. Los años la hicieron menos impetuosa y más reflexiva. A menudo, en las noches claras, se sentaba cerca de la ventana que una vez fue signo de su audacia y contaba a los suyos la historia de los hombres que pasaron por su casa como sombras silenciosas y que en cambio trajeron la luz. Sus relatos no eran para vanagloria, sino para instrucción. Enseñaba que la fe no es vano juramento, sino acto cotidiano. Que la confianza genuina se mide en la fidelidad a una promesa, aun cuando nadie vigile. En esos instantes, la tela del recuerdo y la del presente se entrelazaban, y la figura de la mujer en la ventana se volvió emblema de lo posible, la misericordia que cambia destinos. Y así, mientras las generaciones avanzaban y el nombre de David empezaba a ser recordado con respeto y asombro, la casa donde un día pendió el hilo escarlata se mantuvo como un pequeño testigo de la historia mayor. Rahab vivió sus días entre el agradecimiento y la humildad, sabiendo que su vida, más que ser celebrada en plazas, había sido inscrita en la trama que sostiene al pueblo. Cuando pensaba en la promesa, no buscaba recompensas.
Agradecía la salvación de su familia y la oportunidad de enseñar a los suyos a caminar en paz. En lo más íntimo de su corazón, la mujer que una vez fue marginada comprendió que la fidelidad de Dios no se mide por méritos humanos, sino por la capacidad de acoger la verdad cuando ella llega, como un hilo que, tendido entre el antes y el después, hace posible la continuidad de una esperanza. El tiempo siguió su curso, y la memoria fue cuidando de lo esencial. El cordel escarlata, alguna vez visible desde fuera de la muralla, se convirtió en recuerdo y en lección. Rahab, cuyo nombre ahora resonaba junto a historias de fe y de linaje, cerró su ciclo humana y silenciosamente, no con estruendo, sino con la calma de quien ha visto cumplirse la palabra en aquellos términos que no ella había imaginado, pero que la consolaban porque habían salvado lo más querido, su familia, su casa, su descendencia. Quedó en la memoria del pueblo como la mujer que, desde el lugar más inesperado, abrazó la promesa y la sostuvo hasta que la historia la confirmó. Mientras las generaciones posteriores pronunciaban su nombre junto a otros, pocos sabían de la noche en que Rahab sostuvo aquel hilo con las falanges apretadas, y menos aún del instante brevemente sagrado en que, en silencio, dijo, «Que sea tu voluntad». Pero esa frase breve bastó, porque, en las manos de los hombres y mujeres que vinieron después, la historia de Rahab continuó actuando, no como fábula de culpa redimida, sino como testimonio de que la fe verdadera puede nacer de la necesidad y convertirse en puente para el propósito de Dios. Y así, bajo cielos que se mantenían iguales a través de los años, la ciudad conquistada dio paso a familias que arraigaron en la tierra prometida, y la mujer de la ventana pasó a ser, sin orgullo y sin ruido, una de las corrientes que irrigaron la gran historia de Israel.